Mi nuera me miró a los ojos y dijo con una sonrisa fría: «Es nuestra casa ahora». En ese instante, sentí como el suelo que yo misma construí se abría bajo mis pies, pero no temblé. Bajé la vista, recogí mis llaves inútiles y, sin decir una sola palabra, supe que la guerra silenciosa acababa de empezar. Porque cuando una madre es echada de su propio hogar, no llora, planea, y esta historia, créeme, apenas comienza. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, el cielo de Triana tenía ese color dorado que solo aparece al final de la primavera, cuando el sol se esconde detrás de los tejados rojizos. Llevaba 3 días fuera, en Cádiz, visitando a una vieja amiga. El aire olía a zahar y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Mi maleta rodaba tras de mí mientras subía despacio los escalones que llevaban a mi puerta. El sonido metálico de las ruedas sobre las piedras me pareció más fuerte que nunca. Como si algo en mí ya supiera que aquella tarde no sería una más. Saqué el llavero del bolso, el mismo que colgaba en mi cocina desde hacía más de 20 años. Inserté la llave en la cerradura, y no giró. Lo intenté otra vez, más despacio. Nada. La llave raspó por dentro, como si una barrera invisible se burlara de mí. Mis manos temblaron. El llavero resbaló y cayó al escalón con un tintineo seco. Me incliné a recogerlo y sentí el hierro frío de la puerta rozar mi frente. Algo había cambiado. Lo supe en ese instante, antes incluso de que la puerta se abriera desde dentro. Belén apareció en el umbral. No dijo hola, ni siquiera fingió sorpresa. Su cabello estaba perfectamente peinado, y llevaba mi delantal puesto como si fuera la dueña de todo. Se apoyó en el marco con los brazos cruzados. La luz amarilla del recibidor iluminaba su rostro y me devolvía una expresión de dureza calculada. «¿Qué significa esto?», pregunté con voz baja, más temblorosa de lo que habría querido. Ella sonrió apenas, con ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. «Es nuestra casa ahora», dijo, como quien anuncia el menú de la cena. Sentí como la sangre me bajaba de golpe hasta los pies. Miré a mi alrededor, esperando ver a Ismael salir del salón, buscarme con los ojos, abrazarme, pero no estaba. No había pasos, ni voces familiares, ni olor a puchero hirviendo como solía. Solo ella, y el eco frío de esas palabras. Nuestra casa, como si mi nombre hubiera sido borrado de las paredes. Me quedé allí, frente a ella, sin entrar. No quería que viera el temblor en mis manos. Me dejé caer en el peldaño de piedra junto al macetero donde Ismael y yo habíamos plantado geranios hace años. El sol se iba apagando y el cielo se llenaba de un rosa apagado. Cerré los ojos un segundo. Pude oír las risas de otras noches, las sobremesas largas con vino, los villancicos en Nochebuena, el crujir de la leña en invierno. Yo había cocinado en esa cocina, cuidado ese patio, abierto esa misma puerta cada mañana durante 35 años, y ahora ni siquiera podía cruzar el umbral. El azahar del naranjo Meir me envolvía, pero no era consuelo, solo un recordatorio de que cada ladrillo de esa casa llevaba mi historia. «¿Dónde está mi llave?», logré decir finalmente, alzando la mirada. Belén seguía en el mismo lugar, firme como un guardián que protege un territorio conquistado. «¿Ya no la necesitas?», respondió, sin un parpadeo. El golpe de esa frase no se oyó. Se sintió como si alguien me hubiera borrado de mi propia vida. No grité, no lloré, pero dentro de mí algo se quebró de forma silenciosa.
La puerta detrás de ella parecía más alta que nunca, como si me expulsara con su sola presencia. Me puse en pie despacio. La calle estaba vacía. El eco de mis pasos en el empedrado sonó más claro que de costumbre. Sentí cómo la rabia subía, no de manera explosiva, sino lenta y densa, como la lava que aún no toca la superficie, pero ya lo cambia todo por debajo. Caminé sin rumbo fijo, con la maleta en una mano y las llaves inútiles en la otra. El aire de la noche empezaba a enfriar y me acarició el rostro como si me empujara hacia adelante. Sabía que no dormiría esa noche. Aquella noche no dormí. Porque cuando una madre deja de ser bienvenida, la casa deja de ser hogar. El amanecer en Triana tenía ese olor tibio a pan recién hecho y azahar húmedo después de la noche. Me acerqué al bar de la esquina, donde los hombres mayores ya hablaban de fútbol como si fuera la única preocupación posible en el mundo. Pedí un café para llevar, como solía hacer cuando Ismael era pequeño y yo salía temprano a trabajar. La espuma se movía con el viento suave de la mañana. Al dar el primer sorbo, no sentí consuelo, sino una certeza pesada. Lo que había pasado anoche no era un simple enfado familiar. Era algo más, algo planeado. Me apoyé en la barandilla de hierro frente a mi casa. El patio interior estaba en silencio, salvo por el canto de los gorriones y el repique suave de la campana de la iglesia pequeña al final de la calle. Recordé la voz de Belén, seca, firme. «Es nuestra casa ahora». Esa frase me había robado el sueño. Y ahora, en plena luz del día, se convertía en una sospecha que no podía ignorar. Nadie cambia una cerradura así, sin una razón calculada detrás. Mientras me quedaba allí, vi moverse una cortina en la ventana de la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta, lo justo para dejar salir el olor a café y tostadas. Me acerqué despacio, sabiendo que no podían verme bien desde dentro. Las rejas de hierro forjado eran parte de esa casa desde antes de que yo me casara. Entre los barrotes, la escena se desplegó como un teatro cruelmente íntimo. Belén estaba sentada frente a Ismael, con su voz dulce y medida. Esa voz que siempre usaba cuando quería convencer sin parecer que lo hacía. «Cariño», dijo ella, removiendo el café con una cucharita de plata que había sido mía. «No podemos seguir así. La casa necesita arreglos. Hay gastos. Todo lo que hacemos es por los dos». Ismael asentía, con la mirada todavía pegada en la taza, medio dormido, como un hombre que ha dejado de decidir hace tiempo. «Si todos aportamos, todo será más fácil», añadió ella, como si todos significara solo él, y yo no existiera. El sonido metálico de la cucharita golpeando la porcelana me caló más hondo que cualquier grito. No me moví. Cada palabra suya caía con una precisión quirúrgica. Lo había visto muchas veces, cómo envolvía cada frase con suavidad, como la seda que esconde una trampa. Ismael no discutía. Nunca discutía cuando ella hablaba así. La rabia en mi pecho se transformó en algo frío. No era un arrebato. Era lucidez. Un coche pequeño aparcó frente a la casa. Era un hombre de traje sencillo, con una carpeta bajo el brazo. Lo vi tocar el timbre con la naturalidad de quien ya había estado allí. Ismael se levantó, aún en zapatillas, y lo dejó entrar. Yo retrocedí un poco, escondiéndome tras el naranjo que tantas veces había podado con mis propias manos. Desde allí, a través de la ventana del salón abierta y medias, vi la escena como una espectadora invisible. El hombre extendió un fajo de papeles sobre la mesa baja. «Es solo un formulario bancario rutinario, para simplificar los pagos»,
dijo Belén con un tono ligero, como si hablara de una receta. Ismael tomó el bolígrafo sin leer demasiado. Firmó. El sonido de la pluma sobre el papel me atravesó el pecho como un martillazo invisible. Lo vi inclinar la cabeza, confiado, como cuando era niño y me pedía permiso para salir a jugar, sin saber lo que significaba el peligro. Pero ahora ya no era un niño, y yo ya no era bienvenida. Me senté en la vieja silla de mimbre del patio trasero, la misma en la que pasaba las tardes leyendo, mientras él dormía la siesta cuando era pequeño. Cerré los ojos. Las piezas empezaban a encajar, la cerradura cambiada, las frases suaves de Belén, la firma de Ismael. El viento acariciaba las hojas del naranjo, trayéndome de nuevo la risa de ella desde la cocina. Era una risa ligera, dulce, pero ahora la oía como el filo de un cuchillo muy afilado. A mediodía, la calle se llenó de vida. Mujeres mayores salían a hacer la compra, los niños cruzaban con mochilas y las bicicletas sonaban sobre el empedrado. Yo caminé despacio, como si no tuviera rumbo, aunque en realidad ya sabía a dónde iba. Frente a mí, el letrero de una notaría brillaba con el reflejo del sol. Me detuve frente a la placa de bronce. Pasé los dedos por el borde frío. Aún no era el momento de entrar. No todavía. Primero, debía entender exactamente con qué clase de enemigo estaba tratando. Cerré los ojos y aspiré hondo. Cuando una nuera quiere borrar a una madre, no empieza por gritar. Empieza por un papel. La luz dorada de la tarde se estiraba sobre las fachadas encaladas de Triana, como si todo el barrio respirara más despacio antes de que cayera la noche. Yo regresé a la casa con un paso contenido, aún sintiendo en la palma de la mano el frío de la cerradura nueva. En la puerta, una furgoneta de supermercado acababa de descargar 2 bolsas que Belén recogía con una sonrisa perfectamente calculada. El repartidor se despidió con un «hasta luego» mecánico. Y en ese pequeño gesto encontré mi oportunidad de poner un pie en lo que alguna vez fue mi hogar. Me acerqué hasta el umbral. Desde allí, podía ver el resplandor azul de la televisión encendida en el salón, la sombra del viejo cuadro familiar sobre la pared. Avancé apenas medio paso. Era suficiente para aspirar el olor a sofrito. A cena de domingo. Ese aroma que yo misma había sembrado durante décadas. Mi mano tembló cuando la acerqué a la butaca de mimbre junto a la ventana. Mi lugar. Belén giró sobre sus talones con una rapidez que me heló la espalda. «Aquí ya no puedes entrar así como así», dijo sin elevar la voz. Pero con la precisión de una sentencia, me quedé quieta, sin mover un músculo. El silencio pesó tanto como las paredes. No era el volumen de sus palabras lo que dolía, era la naturalidad con la que me las arrojó. Como si la dueña de aquella sala nunca hubiera sido yo. Retrocedí despacio. La puerta seguía abierta, pero ya no me pertenecía. Me quedé parada en el marco como una invitada sin nombre. Miré el sofá donde Ismael se quedaba dormido cuando era pequeño. El rincón donde armábamos el Belén de Navidad cada diciembre. La mesa donde soplábamos velas en sus cumpleaños. Los recuerdos cayeron sobre mí como polvo en un mueble que nadie limpia ya. Pude escuchar su risa de niño entremezclada con el ruido del televisor de ahora. 2 tiempos que no encajaban. Seguí caminando hasta el patio, donde la ventana de la cocina quedaba entreabierta. El aire cálido de la tarde traía murmullos, voces bajitas. Me detuve sin respirar. La voz de Belén sonaba distinta cuando creía que nadie la oía. Más seca, más urgente. «Si conseguimos la firma, será nuestro», dijo ella. No era sola. Una voz masculina,
grave, respondió desde el interior. Ulises lo reconocí al instante, el amigo de negocios de ella. Cuanto antes mejor, agregó él. El mercado está bueno, y esta casa vale más de lo que ella piensa. Mi estómago se contrajo. No solo querían echarme, querían vender mi casa, la casa donde nació mi hijo, la casa que levanté con las manos agrietadas de tantas navidades, cocinando para todos. No hice ruido, ni un paso, ni un suspiro. Me quedé pegadas a la pared azul de azulejos, como si el silencio fuera mi única defensa, y en medio de esa quietud, sentí como algo cambiaba dentro de mí. La tristeza líquida de estos días empezaba a endurecerse como piedra bajo el sol de Sevilla. Salí al patio y me dejé caer en mi vieja silla de mimbre. El árbol de naranjos se movía apenas, y la luz del atardecer teñía todo de cobre. Ya no era solo dolor, era el comienzo de algo más hondo, una rabia silenciosa, compacta, que no necesitaba gritar para existir. Cuando cerré la puerta metálica del portal detrás de mí, el frío de la cerradura nueva me recorrió la columna. Esa era la grieta invisible. No se ve, pero divide en dos la vida de una mujer. Si me borran en silencio, me dije, responderé en silencio también. No hay mayor traición que la que se cocina en tu propia casa. La mañana amaneció clara y tibia, con un sol que se filtraba por la ventana de la cocina, como si no supiera nada de lo que pasaba allí dentro. Me quedé en el umbral, con un vasito de café que acababa de traer del bar de la esquina. Dentro, se escuchaba el golpeteo suave de una cucharilla contra la porcelana. Belén desayunaba como si yo no existiera. El olor a pan tostado y aceite de oliva se extendía por la casa que ya no me pertenecía. Sorbí un trago amargo. No porque el café estuviera malo, sino porque ese silencio no era neutro. Era una pared. Cada pequeño sonido de cucharilla era un recordatorio de que ya no tenía un lugar en mi propia cocina. En el patio, el aire de la mañana traía consigo un frescor tenue. Me senté en la vieja silla de hierro junto al naranjo, la misma donde antes se reían los nietos de los vecinos, donde se preparaban las comidas familiares. Ahora, solo el murmullo del viento y el portazo que venía de dentro me hacían compañía. Cada vez que esa puerta se cerraba, sentía que una línea invisible se dibujaba más nítida entre ellos y yo. No me gritaban. No me insultaban, simplemente me borraban, y eso dolía más. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. Era un sonido agudo, familiar, que atravesó la ventana abierta como un cuchillo delgado. Me incliné un poco, sin mover la silla, y pegué la oreja a la reja de la ventana de la cocina. La voz de Belén llegó clara, como si el aire mismo la trajera hasta mí. Sí, Ulises, dijo ella en un tono bajo. El notario puede el jueves. Sí, por la mañana. Lo importante es que firmes sin saberlo demasiado. Mis dedos se cerraron alrededor del vasito de café. Notario. Esa palabra me quedó resonando en el pecho como una campana fría. Estaban planeando algo que iba más allá de cambiar cerraduras. Quieren papeles. Quieren legalizar mi borrado. Si todo sale bien, para la semana que viene esto será solo un trámite, agregó Belén antes de colgar. Me enderecé lentamente. El mundo seguía igual. El olor a café, el canto de un mirlo, el sol subiendo sobre las tejas. Pero dentro de mí, algo se había movido. La rabia seguía allí, densa como un nudo. Pero ahora tenía filo. Belén salió unos minutos después. Llevaba gafas de sol, el cabello recogido con cuidado, como si la vida estuviera perfectamente en orden. Pasó frente a mí sin girar la cabeza, sin siquiera fingir un buenos días.
Yo tampoco hablé. Solo la miré. Y esa mirada ya no era la de una madre herida. Era la de alguien que empieza a medir sus pasos. Cuando el portón se cerró tras ella, el metal brilló bajo la luz y se reflejó en la cerradura nueva. Era como un espejo que me mostraba la frontera de mi propio exilio. Caminé hasta el bar de la esquina, el mismo de siempre, con las fotos de gente del barrio colgadas en la pared. Comuniones, partidos de fútbol, fiestas de feria. Me senté en una mesa junto a la ventana y saqué mi libreta. Con la letra firme, escribí una sola frase. Esto no quedará así. Mientras la tinta se secaba, comprendí algo que Belén todavía no sabía. Yo no era un fantasma, era raíz, y las raíces, cuando se sienten amenazadas, no se marchan. Se hunden más profundo. No todas las guerras empiezan con gritos. Algunas nacen en un patio vacío. La cocina olía a café y a tensión. El reloj de pared marcaba cada segundo con una precisión cruel. Sentada en la silla junto a la ventana, sostuve la taza con ambas manos. No era el temblor de la vejez lo que hacía vibrar el borde de la porcelana contra mis dedos. Era la furia contenida. Belén se movía por la cocina como si todo fuera suyo, como si no existiera una historia antes de ella. Ismael hojeaba unos papeles sin levantar la vista. Nadie dijo una palabra. Y en ese silencio, yo aprendí a escuchar de otra forma. Al salir a la calle, el aire olía a lluvia. El cielo gris colgaba bajo sobre Triana, aplastando las fachadas blancas y las macetas de geranios que colgaban de los balcones. Me envolví en mi chal de lana y caminé hasta el mercado. El mismo donde durante décadas había comprado pescado fresco para la cena de Nochebuena. Allí, entre las voces y el murmullo de las balanzas, uno escucha cosas que en las casas se intentan esconder. Estaba el puesto de frutas de siempre. Las naranjas brillaban como pequeños soles bajo la lona húmeda. Milagros me vio primero. Tenía el mismo delantal de flores de hace años y la misma mirada directa. Se inclinó un poco sobre el mostrador y, con voz baja, soltó la bomba. Encarnita, dicen que Belén e Ismael tienen cita en la notaría esta semana. No respondí, ni un parpadeo. Solo sentí una aguja hundirse en el centro del pecho. ¿Estás segura?, pregunté al fin, con un tono tan plano que hasta yo me sorprendí. Lo escuché de Paco, el de la charcutería. Él no inventa cosas, añadió ella. El mercado siguió con su música. Voces de vendedores, el tintinear de monedas, la risa de dos niños corriendo. Pero, para mí, todo se volvió borroso alrededor de esa palabra. Notaría. Milagros no es de hablar por hablar. Cuando terminó de atender a la siguiente clienta, me tomó del brazo y me llevó al lado del mercado, donde siempre hay sombra. Allí, entre las cajas de tomates, me habló con esa seriedad que solo se usa entre mujeres que han vivido demasiado como para no saber leer las señales. Escúchame bien. Esto no es un rumor cualquiera. No es una pelea de familia. Esto huele a papeles, Encarnita. Ya lo sé, susurré. Sus ojos buscaron los míos y allí, en ese instante, comprendí que mi silencio ya no era debilidad. Era pólvora esperando chispa. Apreté su mano y asentí despacio, sintiendo cómo una corriente fría y clara se me instalaba en el cuerpo. El camino de regreso a casa fue largo y recto, aunque ya lo conocía de memoria. Las losas de piedra estaban mojadas y cada paso sonaba como un golpe seco. No hablé con nadie. No hacía falta. Cada pensamiento se alineaba como fichas de dominó. No me quitarán lo que es mío. No sin pelear. No sin saber con quién se metieron. Al llegar a la puerta del patio,
El cielo se había vuelto casi violeta. Deslicé la mano por el marco de hierro y cerré la reja suavemente. Luego apoyé la frente unos segundos contra el metal frío y susurré para mí misma: «Querida Belén, el silencio no es rendición». El clic seco de la cerradura sonó como un disparo lejano, pequeño pero definitivo. No hacía falta gritar. Cuando las madres callan, es porque están preparando su golpe más certero. La casa amaneció en un murmullo de cuchillos envainados. No había gritos, no había portazos, solo frases que se cortaban al verme entrar, sombras que se detenían en las esquinas, miradas que caían como persianas. En la cocina, el vapor de la cafetera subía recto, disciplinado, como si supiera que aquel no era un día para caprichos. Acomodé la taza sobre el plato y escuché un susurro en el pasillo, el roce de 2 hojas de papel, un mensaje borrado en el teléfono de Ismael. No pregunté. Había pasado del desconcierto a la observación fría, a ese punto donde una madre deja de justificarse y empieza a mover piezas. Crucé el puente pequeño hacia el mercado con el paso acostumbrado, cargando mi carrito vacío como si fuera un ancla. Triana estaba húmeda y luminosa, recién lavada por la noche. Milagros me vio desde lejos y, sin teatro, me hizo un gesto para que me acercara al mismo rincón de siempre, junto a las cajas del tomate pera. «Encarnita», dijo sin rodeos. «Ya hay fecha. Jueves, 11 de la mañana. Notaría de la calle Pureza». Las palabras no hicieron ruido al caer, pero dejaron un peso medible en el aire. Miré la piel nacarada de las doradas en el puesto de al lado y pensé en los años en que yo traía a Ismael de la mano para que aprendiera a escoger lo fresco. «Gracias», le respondí. «No repitas mi cara por ahí». «No soy de novela», apretó los labios. «Pero tampoco te duermas». «No duermo desde anoche», le dije, y mi voz sonó más recta de lo que me sentía. Regresé antes del mediodía. El buzón estaba lleno de propaganda y de una carta con mi nombre, escrito por una impresora impersonal. La abrí en el umbral del patio, de pie, con la luz oblicua de la hora clavándose en los azulejos. El banco agradecía mi confianza y notificaba movimientos relativos a la vivienda. Citaba además poder de representación y gestiones en curso a través de apoderado. Leí 2 veces. No había pánico en mis manos, solo un temblor mínimo, técnico, como el de un cirujano que afila el pulso antes del corte. El papel se partió con un sonido limpio, el mismo que escuché el día que quitamos el primer rodapié para pintar la casa. Fisura, línea de fractura. Un aviso. Guardé la carta en el bolsillo del delantal y preparé la mesa como cualquier tarde. Mantel sencillo, pan cortado, aceitunas. Belén sirvió la tortilla mientras hablaba del tiempo. Ismael comentó un partido que no vio. Yo asentí a destiempo, dejando que el silencio se inflara como un pan en horno. Cuando acabamos, reuní los platos, los lavé sin ruido y me sequé las manos. En el pasillo, entre la luz amarilla y el olor a detergente, me planté delante de los 2. No alcé la voz ni cambié la respiración. Solo los miré como quien mide una puerta antes de encargar la cerradura. «Lo sé», dije. El agua siguió cayendo en el fregadero. Nadie me preguntó ¿qué? Nadie se atrevió a sostenerme la mirada más de un segundo. A veces la verdad no necesita detalles. Es una llave maestra. Subí a la azotea cuando el cielo empezó a volverse plomo. Las macetas del geranio chasqueaban al paso del viento y la ropa tendida se curvaba como velas perezosas. Desde allí se oían las campanas de Santa Ana y un televisor lejano con una copla mal sintonizada.
Apoyé los codos en la baranda y repasé, uno a uno, los pasos que seguían, milímetro a milímetro, sin heroísmos. Primero, cerrar mis propios candados. Cuentas, documentos, duplicados. Después, ojos y oídos. Milagros. Paco, la chica del estanco que lo oye todo sin parecer. Luego, tiempo. El jueves a las 11. Pureza. Llegar antes, ver quién entra, quién espera, qué papeles llevan en la carpeta azul. Y por fin, la pieza mayor. La ley. No para asustar, sino para sostener. Recordé el día en que aprendí a planchar cuellos con almidón. No se presiona fuerte al principio. Se humedece. Se deja que la tela se acostumbre al calor. Se pasa una vez a favor de la trama y otra al contrario. Así se quitan las arrugas tercas. Así se enderezan las cosas que otros quieren torcer. Bajé cuando ya era noche cerrada. La casa parecía contener la respiración. Belén pasó a mi lado con una sonrisa pequeña, de catálogo. Ismael evitó rozarme el hombro. Yo puse la carta del banco sobre el aparador, bien a la vista, como quien deja una estampita, y me serví un vaso de agua. El primer trago me supo a hierro, el segundo, a certeza. Pensaron que era invisible, pero siempre he sabido golpear en silencio. El patio olía a zahar y a noche vieja. Los naranjos se mecían como si supieran que algo, por fin, iba la Ketz a cambiar de sitio. Sentí el aire rozarme los brazos y una claridad antigua afilarme los pensamientos. No era la mujer que pide permiso para entrar en su propia casa. Esta vez, yo marcaba el compás. Respiré hondo. Repasé mentalmente los pasos y me repetí en silencio lo que aprendí viuda y con poco dinero. La prisa es aliada del que engaña, la paciencia de quien vence. Hoy no miraría al suelo. Hoy movería ficha. ¿A media mañana? Flash de memoria clavado como una chincheta. Me planté en la sucursal con el mismo bolso de siempre y la carta del banco. Consuelo, la empleada que me ha visto abrir libretas para pagarle a Ismael el conservatorio y luego el alquiler, me hizo pasar a su mesa. Encarnación, si lo que sospechas es cierto, no firmes nada y protege tus cuentas. Asentí y apoyé los papeles sin temblar. Le expliqué, sin adornos, lo del poder y la notaría de pureza. Ella tecleó. Confirmó movimientos en estudio y me habló con la transparencia de quien también tiene madre. Podemos poner un bloqueo preventivo hasta aclarar la representación. Solo tú, con tu DNI, podrás mover €1. Hazlo, dije, y anota que cualquier intento de apoderado se comunique por escrito. Selló, imprimió, grapó. No hubo fanfarrias ni discursos. Solo un clic final que sonó a cerrojo en la dirección adecuada. Al salir, me devolvió la mirada como se aprietan dos manos. Primer golpe. Silencioso. Limpio. Volví al barrio caminando más recta, con la sensación de haber recuperado 1 centímetro de mi nombre. La noche trajo su propio teatro. Desde el corredor que da al salón, vi la luz del móvil de Belén encenderle la cara. Se apoyó junto a la ventana. Habló bajo. Reconocí la voz de Ulises. Esa confianza resbaladiza del que nunca paga una ronda. Acerqué el cuerpo a la pared fría y, con el teléfono en modo avión para que nada delatara, activé la grabación. El jueves, a las 11, decía él. Si tienes la firma, se entrega la documentación y empezamos a enseñar la casa. La firma caerá, respondió ella. Ismael ya la puso para el poder. La de su madre será un trámite. Está mayor, se lía. El corazón no me saltó. Se concentró. ¿Y si pregunta? Insistió Ulises. Dile que es para desgravar. Lo del hogar familiar funciona siempre. Tranquilo, Ulises.
La casa será nuestra y la venderemos rápido. Guardé cada palabra como quien recoge cuchillos del suelo. Ni un roce de mis dedos contra la pared, ni un suspiro más alto de la cuenta. Miré la barra roja avanzar en la pantalla y supe que, por primera vez desde que cambiaron la cerradura, el filo estaba de mi lado. Apagué la grabadora y crucé el umbral del salón. Belén regresaba del pasillo. Nos quedamos a medio metro. No dije nada, solo sostuve su mirada el tiempo justo para que entendiera que mi silencio ya no era un colchón, sino un espejo. Su sonrisa de escaparate se desarmó medio segundo. ¿Quieres algo, Encarnación?, murmuró. Respondí con el más leve gesto de cabeza, el que en mi casa siempre significó hasta aquí. No hizo falta más. A veces se domina una habitación sin mover una silla. Subí a la azotea. Triana, desde arriba, parecía un tablero donde las piezas aún no sospechan el jaque. Repasé mis cartas. Cuenta blindada. Cita en la notaría confirmada por Milagros. Grabación con nombres, fechas y promesas de venta. Ya no defendía, fijaba condiciones. Imaginé el jueves. Yo sentada antes que ellos, el DNI en el bolso, el móvil en silencio y el archivo preparado. Imaginé sus caras al oír su propia trama, emitida sin adjetivos, y me descubrí serena. No por venganza, sino por higiene del alma. Hay que ventilar la casa para que el moho no se haga dueño de las paredes. El viento movió las macetas y me trajo la humedad del río. Pensé en Ismael, en su firma colocada sin entender, en los desayunos donde yo le pelaba la fruta como si el mundo fuera a perdonarle siempre las prisas. No lo excusé, solo lo vi completo, hijo y hombre, perdido en la comodidad de dejar que otros decidan. La trampa que preparaba no era para destruirlo, sino para que se viera, y si dolía, que doliera con propósito. Bajé despacio. En el patio, los naranjos seguían meciéndose. Toqué el tronco áspero con la palma abierta. Esta casa había sido testigo de bodas, febreros fríos y risas de niños. No iba a permitir que se escribiera su historia con tinta prestada. Esta noche, ellos creyeron ser los cazadores, pero yo acabo de cebar la trampa. La mesa estaba puesta con esmero, pero olía a teatro barato. Los manteles planchados, la vajilla de boda brillando bajo la lámpara, y ese murmullo de cubiertos que parecía decir: «Aquí no pasa nada». Me senté en mi silla de siempre y conté respiraciones, una por cada década que me costó levantar estas paredes. Ismael hablaba de fútbol con ligereza fingida. Belén servía el vino como presentadora. Ulises llegó tarde y no se quitó el abrigo. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie pronunció mi nombre. Comimos primero sin palabras grandes. La tortilla estaba en su punto, el guiso sabroso, y sin embargo cada bocado se me quedaba en la lengua como yeso. Miré los cuadros, bodas, comuniones, veranos en Chipiona. En cada foto, yo sostenía una bandeja o la cámara. En ninguna dejaba de ser mía la casa. El ruido de los cubiertos era un animal agazapado, respirando entre nosotros, esperando su momento. Ismael fue Prafe el primero en romper la coreografía. Sonrió, cortó pan y dejó caer la frase como quien tira una moneda al pozo. Con la casa todo será más fácil. Menos gastos. Ya era hora de modernizarlo, ¿no? Dejaré que lo lleve Belén. Dejé el tenedor en el plato. No hizo falta subir la voz. El metal, al tocar la loza, sonó a campana. La sonrisa de Belén se torció, como si mordiera un hueso. Me limpié la comisura con la servilleta y miré a mi hijo hasta que la broma se le apagó en la cara. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Ismael tragó saliva. Para organizar, dijo. Para vender,
corrigió Ulises, sin mirarme. El silencio se tensó, fino y cortante. Belén ensayó dulzura. Encarnación, solo queremos ayudarte. Tú tranquila, de los papeles nos encargamos nosotros. Ya lo he visto, respondí. Saqué el teléfono del bolsillo del delantal y lo dejé en medio de la mesa, boca arriba. Pulsé reproducir. Primero se oyó el murmullo del corredor, y luego las voces. La de Ulises, engominada. El jueves a las 11, si tienes la firma, se entrega la documentación y empezamos a enseñar la casa. La de Belén, miel de feria. La firma caerá. Ismael ya la puso para el poder. Está mayor, se lía. La casa será nuestra y la venderemos cuanto antes. Alguien dejó caer un cuchillo. Milagros, vecina de toda la vida, se santiguó sin ruido. Ismael buscó mis ojos igual que cuando era niño y mentía sobre los deberes. No se los di. Belén estiró la mano hacia el móvil. Lo retiré antes de que sus dedos rozaran la pantalla. Volví a darle al play. Tranquilo, Ulises. Lo del hogar familiar funciona siempre. Dile que es para desgravar. Cada sílaba rebotó en los platos limpios como un martillo. «Basta», dijo Belén, echando la silla hacia atrás. «Está sacado de contexto». «El contexto», dije, «es esta mesa, esta casa, y mi nombre en la escritura». Miré a Ismael. «¿Sabías lo del poder?» Bajó la cabeza. Firmé lo que me pusieron delante. Pensé que era para ayudar. «Ayudar», repetí. «No es borrar a tu madre». No grité. No hacía falta. Los años me enseñaron que ciertas verdades, en voz baja, hacen más ruido. Me incorporé y pasé el dedo por el canto de la mesa. Esta casa la compré yo, con mi fregona, mis rodillas, mis turnos partidos. No se vende, no se regala en vida por capricho de nadie. Y hoy todos habéis escuchado lo que pretendíais hacer a mis espaldas. Ulises se levantó, buscando la puerta. «No tengo que aguantar esto. Tienes que aguantar la ley», repliqué. «Y la decencia». Se quedó quieto, como si el abrigo pesara más que sus hombros. Las caras se dividieron como panes. Una cuñada tosió. Un sobrino miró el móvil. La vecina bajó los ojos. Nadie se atrevió a ponerse del lado de quien grabas a una madre para venderle la casa. La primera en moverse fue Belén. Cogió el bolso, temblándole el cierre, y siseó. «Aquí nadie te ha echado. Te haces la víctima». «Me hiciste invisible», dije. «Y eso se ha terminado». Ismael dio un paso. «Mamá», levanté la mano. «Ahora no. Escucha». Puse el audio desde el principio y lo dejé sonar hasta el final, sin cortes. Cuando cayó, el comedor pareció más grande, como si el aire hubiera decidido por fin circular. Yo también había terminado. Reclamé mi silla con el cuerpo entero y, mirando a todos, concluí. «Esta casa es mía. No voy a repetirlo». Belén salió dando un portazo. Ismael dudó. Dio 2 pasos tras ella y se detuvo, mirando el suelo como si ahí estuviera la absolución. Ulises, clavado, sonreía con la cobardía de quien confunde sombra con refugio. Guardé el teléfono y apagué la grabación. El golpe de la puerta fue, contra todo pronóstico, limpio como una cura. El eco viajó por el pasillo, subió la escalera y se perdió en la azotea, donde cuelgan las sábanas. Me quedé en el umbral del comedor, rodeada de platos aún tibios y de mantel intacto. Milagro se acercó y me tocó el codo. «Te han oído», susurró. Y eso no se desoye. Asentí, no temblaba. Había mostrado una carta y me quedaban varias. La tormenta no termina con el primer rayo. Solo señala dónde están los árboles podridos. Apagué la luz del comedor y el brillo de la vajilla se apagó conmigo, en el pasillo. Cada foto parecía mirarme con una aprobación que no había pedido.
El aire de la casa cambió de peso, como si hubiera vuelto a su sitio. Respiré hondo y me prometí no bajar la guardia. Ellos, por fin, habían mostrado la cara, y yo acababa de empezar a mostrar mi fuerza. Creían que yo era invisible, pero yo llevaba años aprendiendo a golpear en silencio. Y esta noche, por fin, nos habíamos escuchado todos en el único idioma que entiende la verdad. La mañana después olía a metal y a limón. Caminé descalza por la cocina, evitando con la punta del pie los trocitos de vidrio del vaso que se rompió anoche. El reloj marcaba las 8, pero la casa parecía más tarde. Cansada, como si hubiera envejecido conmigo. Toqué el respaldo de cada silla. Vacías, frías, el mantel con un pliegue nuevo. Era el mapa de una batalla. No estaba rota, tampoco intacta. Recogí los fragmentos con la escoba y pensé que así se hace también con el corazón. Se barre con cuidado. Golpearon la puerta principal con 3 toques discretos. Abrí y la vi. Milagros. Bufanda clara. Ojos que habían visto demasiado en este barrio para seguir callados. Traía una carpeta en la mano y el paso decidido de quien viene a traer pan y noticia. No nos abrazamos. No hizo falta. Entró sin ruido y dejó la carpeta sobre la mesa limpia. «He ido a la gestoría de mi sobrino», dijo. «Esto te conviene verlo ahora». Noté cómo mis hombros, acostumbrados a cargar bolsas y culpas, bajaban 1 centímetro. Abrí la carpeta. Arriba, una copia simple del título de propiedad, con mi nombre y mis apellidos escritos como se escribe una certeza. Detrás, un informe breve, sin usufructo cedido, sin cargas nuevas, sin poder que pudiera vencer a Fía, la dueña viva. Milagros señaló con el dedo. «Aquí. Esto vale más que cualquier grito». Asentí despacio. Por primera vez en semanas, la palabra hogar no me dolió en la boca. Sentí el peso exacto de lo que era mío volviendo a su sitio, como una llave correcta entrando al fin. No pasó 1 hora cuando el timbre sonó de nuevo. Esta vez con impaciencia. Ismael, con la chaqueta puesta, el gesto duro y la mirada de quien no ha dormido. Detrás, Belén, compacta. Labios apretados. Les abrí. El cartero les había entregado en la acera un sobre con aviso. Notificación oficial. Entraron sin pedir permiso. Yo ya no me moví para apartarme. Rompieron los bordes. Leí sobre su hombro. Inicio de procedimiento para dejar sin efecto cualquier actuación realizada en perjuicio de la titular. «He hablado con la ley», dije. «Y la ley me ha contestado». Belén intentó interponerse, su voz colándose como un perfume fuerte. «Esto es una persecución. Solo queríamos organizar». Señalé la notificación. «Las cosas organizadas no necesitan esconderse». Ismael apretó el papel con la mano. Se volvió hacia mí con un brillo infantil, tan parecido al de cuando quería retrasar la hora de dormir. «No te quiero hacer daño». «Entonces deja de hacerlo», contesté, sin 1 milímetro de temblor. La discusión se ahogó sola. No subí el volumen, no bajé la cabeza. La ley, por fin, hablaba por mí, con un sello redondo e impersonal que ni el orgullo ni el resentimiento podían discutir. Les pedí que se sentaran. No lo hicieron. El pasillo parecía estrecho, pero la distancia ya era enorme. Les pedí las llaves que aún llevaban. Belén dijo que no. Ismael miró el llavero. Dudó y lo dejó sobre la cómoda. Fue un sonido pequeño, distinto al de anoche. No era un portazo, sino un principio. Salimos al portal casi al mismo tiempo que el panadero dejaba barras en la puerta de al lado. Las vecinas, que no saben ser neutrales, cruzaron frente a nosotros con la discreción ruidosa de
Triana. Encarnita, te vimos anoche. ¡Qué valor!, murmuró una. Otra, bajito. Siempre sospeché de esa prisa por los papeles. No me gustó el coro, no buscaba aplausos. Pero sentí como un agua tibia, la certeza de no estar sola. Milagros, a mi lado. Apretó mi brazo. De aquí, todos te deben algo. Una infancia cuidada. Volví a entrar para fregar el suelo donde el vaso dejó su dibujo roto. La luz del patio se colaba por el cristal y hacía brillar los azulejos. Puse a secar el trapo en la azotea. Desde allí, la ciudad parecía respirar más hondo. Campanas lejanas, voces que subían desde el mercado, el río insinuándose detrás de las casas. Apoyé los codos en la barandilla. Ya no me sentía víctima, tampoco vencedora por puro coraje. Era, sencillamente, la mujer que pone su nombre donde corresponde. Pensé en Belén, en su urgencia por construir una seguridad con lo ajeno. Pensé en Ismael, atrapado entre su casa y su miedo a perder un matrimonio. La guerra por una casa nunca es de ladrillos. Es de sangre, de memoria, de fotos colgadas en el pasillo. Apreté los labios. En la mesa del comedor me esperaba la carpeta con mis papeles. En el teléfono, la grabación seguía guardada. En el banco, la cuenta congelada. Gracias a Consuelo. Todas las piezas, por fin, estaban en su casilla. Al atardecer, Triana tenía un color de cobre antiguo. Regresé al patio con una libreta. Escribí 3 líneas, como quien reza: revisar escrituras, preparar cita con abogado, cambiar de nuevo la cerradura. Después añadí una cuarta. Sencilla: hacer puchero mañana. La casa, lentamente, recuperaba su respiración. Metí las tazas en el fregadero. Lavé despacio. Dejé que el agua tibia me aligerara los dedos. Sobre la encimera, la notificación que recibió mi hijo parecía un pez fuera del agua. No sentí rencor. Esa noche, antes de cerrar, miré la puerta que un día intentaron volver contra mí. Esta vez, me dije, saldrán por la misma por donde me dejaron fuera. Y, por primera vez en semanas, pude apagar la luz sin miedo a la oscuridad. Triana, abajo, continuaba su vida. Un guitarrista probaba acordes, unas niñas practicaban sevillanas. Alguien reía con un chiste de bar. Mi casa, arriba, volvía a ser mía. Y el silencio, que tantas veces fue herida, empezaba a parecerme poder. La casa cruje de otra manera cuando ha pasado una guerra. No es el mismo silencio de antes, es un silencio que recuerda. Mientras camino por el pasillo al caer la tarde, las sillas siguen torcidas como si alguien se hubiera levantado de golpe. Un marco con la foto de la comunión de Ismael está boca abajo, y en la esquina del comedor, una servilleta arrugada marca el lugar donde Belén golpeó la mesa. No me duele verlo. Tomo nota mental. Lo que queda desordenado después de una batalla no son solo muebles, son líneas. Líneas que ya no volverán a su forma anterior. La cocina huele a cera y jabón de ayer. Paso la mano por el mármol frío de la encimera. La guerra no dejó humo ni sangre, solo una nueva geografía doméstica. Una mesa más ancha, un aire más quieto, una frontera invisible que ya nadie cruza sin pensar. Mi respiración, al fin, no es un puño, es un pulso. Bajo a la entrada del edificio y me topo con Carmen y Pilar, 2 vecinas de toda la vida. No dicen hola enseguida. Me miran como si midieran la distancia correcta entre respeto y curiosidad. Carmen se acerca primero. «Encarnita, ¿ya se sabe por todo el barrio lo de anoche?», susurra. Pilar añade: «Belén hablaba demasiado antes, y ahora todos saben a qué jugaba». Me cruzo de brazos.
sin orgullo ni vergüenza. No necesito justificarme. Les agradezco con una inclinación leve de cabeza. No busco aliados, pero sé reconocer cuando la mirada de la gente cambia. Antes me veían como una madre mayor que iba a desaparecer en silencio. Hoy, como alguien que no se dejó borrar. No es lo mismo. Subo las escaleras más despacio, escuchando cómo el eco de mis pasos parece más sólido. ¿En mi dormitorio? La penumbra se vuelve violeta con el último sol. El teléfono vibra sobre la mesita. Una nota de voz de Ismael. Me quedo quieta unos segundos antes de reproducirla. Su voz suena cansada, desarmada. Mamá, lo siento. Yo sabía parte, no todo. Belén me presionaba. No quería perderlo todo. No sabía cómo salir de eso. Perdón. Lo escucho 2 veces. No por ternura, por estrategia emocional. Quiero distinguir entre culpa y arrepentimiento verdadero. Hay pausas en su voz. Pausas largas. No hay rabia. Hay miedo. Miedo de perderme. Miedo de perder la casa. Miedo de enfrentarse a lo que ayudó a crear. Cierro los ojos. Inspiro hondo. No respondo. No aún. En el comedor hay una carpeta con mis documentos legales. La abro como quien abre una puerta firme. Escribo en un papel las condiciones de cualquier respuesta futura. Restituir mi autoridad legal sobre la casa. Romper con las maniobras de Belén. Respetar la distancia que yo decida. Doblo el papel. Lo guardo en la carpeta. No es un ultimátum. Es un mapa. Si quiere caminar hacia mí, sabrá por dónde. Si no, el silencio seguirá teniendo dueño. Cuando la noche cae sobre Triana, salgo al balcón. La brisa del río es templada. Como si la ciudad supiera que ha cambiado algo más que mi puerta. Miro hacia abajo. Las luces de la calle dibujan el contorno de las azoteas. Los bares cierran despacio. Repaso en la cabeza las palabras de Ismael. No como un eco doloroso, sino como una pieza más del tablero. El perdón, si llega, no será por mensaje. Será con actos. No busco reconciliaciones a medias. Busco respeto. Y si no lo hay, el camino ya está abierto para que se vayan por donde entraron. Apoyo las manos en la barandilla. El metal está frío, pero mi pulso es firme. La casa que intentaron arrebatarme no es solo ladrillo, es memoria. Y ahora, memoria y poder están de nuevo en el mismo lugar. En mis manos. If he wants forgiveness, pienso, he'll have to walk to it, paso a paso, no con un mensaje. Mañana, la casa será más silenciosa, y yo decidiré qué y quién se queda. El banco de madera del pasillo del juzgado no es cómodo, pero sostiene, lo mismo que yo esta mañana. Apoyo la espalda. Observo cómo la gente entra y sale con carpetas, con caras tensas, con la esperanza doblada dentro de sobres marrones. No tiemblo. Ya no. Muevo el bolígrafo entre los dedos como si marcara el compás de algo que ahora me pertenece. El tiempo. Mi abogada, una mujer seca y precisa, camínate hacia mí con paso seguro. Todo listo para las medidas cautelares. Encarnación. Asiento. Firmo. No un papel de súplica, un escudo. Cuando cruzo la sala de vistas, noto cómo el aire huele a polvo y a resoluciones. El juez no es cálido ni hostil. Es un muro de voz. Escucha los documentos. Revisa el título. Las pruebas. Mi nombre está en cada línea. No como un adorno, sino como cimiento. La señora Encarnación Delgado queda protegida con posesión provisional. Queda suspendida cualquier transmisión. Cualquier interferencia será sancionada. Exhalo una sola vez. No es júbilo, es oxígeno. Por primera vez, la frontera entre mi casa y la ambición ajena no depende de sus voces. Está escrita en papel sellado. La abogada me aprieta el antebrazo con un gesto breve.
Lo has hecho. Dice. No, lo he recuperado. Cuando vuelvo a Triana, la luz de la tarde se filtra entre los balcones como una seda dorada. Camino despacio por la acera estrecha, con los papeles doblados dentro de mi bolso, como un latido seguro. A media tarde, suena el timbre. Al abrir, encuentro a Ismael, sin Belén. No dice hola, no sonríe. Extiende la mano con las llaves, las mismas que él había callado cuando me cerraron la puerta en la cara. Estaba equivocado, mamá. La voz le sale como si le costara masticar cada sílaba. Firmé sin pensar. Ella me presionó. Quise creerle a ella porque era más fácil que enfrentarme a mí mismo. Las llaves tintinean en su palma. El sonido es pequeño, pero enorme. No contesto. Lo dejo hablar. No lleno los huecos con perdón rápido ni con frases suaves. El silencio tiene su propio lenguaje, y hoy lo hablo con fluidez. Entramos al salón. Sobre la mesa, la carpeta de documentos legales espera. Le leo, con calma, cada condición que escribí anoche. Restitución total de mi autoridad legal sobre la vivienda. Retirada escrita de cualquier intento de venta. Distancia y desvinculación de las maniobras de Belén. Le señalo el último punto. Despacio. Esto no es una invitación, es un límite. Asiente con la cabeza baja. Toma el bolígrafo y firma el acuse de recibo del auto judicial. El trazo no tiembla, pero su respiración sí. Cuando cierra la puerta al salir, no siento victoria, siento cimientos. El cielo de Triana se vuelve melocotón al caer el sol. Me apoyo en la barandilla de la terraza. Llamo a Milagros. Gracias, le digo, sin adornos. Ella contesta. Las casas se defienden, encarnita. Y tú defendiste la tuya como una leona vieja. Reímos las dos, con una risa sin pena. Coloco las llaves en un cuenco de cerámica pintado a mano. El mismo que usaba mi marido para guardar monedas cuando aún vivía. No como antes, como ahora. Un ritual nuevo. La brisa que viene del río huele a agua y a alivio. Sobre la mesa, la carpeta legal permanece abierta, pero ya no pesa. Las paredes, que hace semanas escuchaban solo amenazas, ahora respiran conmigo. No hay aplausos, no hay ruido, solo la paz sencilla de una puerta que, al fin, responde a mi llave. He returned the keys. I kept the door. And the terms. Pienso mientras cierro las ventanas. Mañana no habrá gritos ni cartas inesperadas. Mañana habrá un final digno de mi casa y de mi nombre. La funcionaria del juzgado me entrega el sobre cerrado por la ventanilla con un gesto casi rutinario. Para ella es un expediente más. Para mí es la frontera definitiva entre el miedo y la calma. Abro el sobre allí mismo, bajo la luz blanca de la mañana sevillana que se cuela por las ventanas altas del edificio. Las páginas tienen ese olor a papel sellado que solo tienen las decisiones que importan. La señora Encarnación Delgado mantiene la posesión exclusiva de la vivienda. Se prorrogan las medidas de protección. Se prohíbe cualquier transferencia o acto de disposición. Lo leo despacio, línea por línea, saboreando cada palabra sin exaltación. No hay fanfarria. La justicia no grita. Es papel, tinta y una firma que corta más profundo que cualquier discusión familiar. A mediodía, camino hasta la notaría de Triana con pasos que ya no pesan. El notario me recibe con cortesía profesional, sin necesidad de largas explicaciones. El expediente ya está en su sistema, sello tras sello, línea tras línea. Mi nombre vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perderse. Anota la advertencia preventiva. Ninguna venta, ninguna cesión, ningún truco.
Los avisos para Belén y Ulises salen en ese mismo instante, impresos, certificados y listos para ser entregados. Cuando salgo de la notaría, la luz de Triana brilla sobre los balcones antiguos. El aire huele a pan recién horneado y a naranjos. No es triunfo lo que siento. Es alineación. Las piezas han vuelto a su sitio. Por la tarde regreso a casa. Dejo la carpeta con las copias certificadas sobre la cómoda del recibidor. Las llaves descansan en el cuenco de cerámica al azul, el mismo que, hace semanas, había estado vacío. Camino por cada habitación sin prisa. No busco huellas de lo que fue. Reconozco lo que permanece. Mis libros, la mesa de la cocina, el olor a jabón de Marsella, la sombra de los naranjos cayendo sobre el patio como un manto suave. En el salón, abro mi cuaderno y escribo 2 cartas. A Ismael, sin adornos. Pasos claros para reconstruir. Si quiere. Respeto legal, terapia, tiempo. Perdón no es un sí, es un camino. A Belén, una carta formal. Fría como debe ser. Cesa y desiste. Cualquier paso en falso y el juzgado no tardará en responder. No hay rencor, hay límites. Al caer la tarde, salgo al balcón. Milagros contestas a la primera llamada. Le propongo cenar la próxima semana. Nada especial, unas aceitunas. Pan recién hecho, un mantel limpio. Lo suficiente para celebrar que aún hay raíces que no se quiebran. Ríe con su voz ronca. Te lo dije, Encarnita. Esta casa no se pierde así nomás. Cuelgo. Tomo la regadera y mojo la tierra del naranjo. El azahar libera su perfume ligero. Y por primera vez en mucho tiempo, no se mezcla con el peso de la rabia. Se mezcla con la paz. Apoyo la mano en la puerta principal. La empujo con suavidad. Se abre para mí, como siempre debió hacerlo. La casa está en silencio. Pero ya no es un silencio impuesto. Es mío. La casa permanece, no por ladrillos, sino porque hoy, por fin, lleva mi nombre y mi silencio en paz. Soy Encarnación y, si algo aprendí, es que el honor familiar no se defiende a gritos, sino con límites claros y papeles bien firmados. Amar a los hijos no significa ceder la casa. La dignidad, ni la memoria, significa enseñarles que el respeto sostiene nuestras tradiciones y que en las fiestas familiares la mesa solo es hogar si nadie queda fuera. El perdón es un camino, no una excusa. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Has tenido que poner límites a quien quieres? Cuéntame desde dónde me escuchas y qué costumbre de tu familia te mantiene en pie. Que nunca falte la llave del respeto. Abre puertas y cierra abusos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un 1 o dime por qué no te convenció.